evidenciando así el actuar de muchos otros y otras. A este compromiso responde la presentación de los estudios en esta mesa. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra, en primer lugar, a la maestra Marianela Núñez Acosta. Buenas tardes. La voy a presentar. Marianela Núñez Barbosa es licenciada en Administración Comercial por la Universidad Central de Venezuela, maestra en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económica, investigadora, evaluadora y analista de políticas públicas en los temas de reforma del Estado, descentralización, gestión y políticas públicas en América Latina, política educativa, rendición de cuentas y calidad en educación básica y educación de personas jóvenes y adultas, y del 2006 al 2011 en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina, CREFAL. Los trabajos en educación de personas jóvenes y adultas publicados disponibles en Internet versan sobre el rezago educativo, las políticas para la educación de población joven y adulta en México y la evaluación dentro de este campo educativo, así como la obra gráfica proveniente principalmente de labores de investigación en educación. Es miembro de la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas de la Universidad Pedagógica Nacional y actualmente está dedicada a labores de consultoría para el Instituto Federal Electoral y la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora sí, buenas tardes. Muchas gracias al Instituto Federal Electoral, a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica y al Centro para el Desarrollo Democrático por la invitación. Lo que les voy a presentar ahora es el estudio de un caso que proviene de una afortunada vinculación del IFE con una organización de la sociedad civil que realizó una adaptación de un modelo educativo que ha desarrollado la DCEYEC y que a partir del cual se generaron cierto tipo de resultados que motivaron la pregunta ¿qué pasó allí? ¿No? Entonces, si me hacen… los antecedentes de este caso. El caso en concreto es el estudio de la experiencia del Fondo Regional de Mujeres del Totonapacan, que es una organización que se crea en la región de Papantla, Veracruz, para administrar esos recursos federales que están siendo llevados a las comunidades a través del programa de los fondos regionales indígenas. Esta organización está conformada por mujeres de las comunidades entre 2003 y 2010. Lo que esta organización hace es dar microcréditos a las comunidades por trabajo en grupo en proyectos productivos. La DCEYEC en 2010 lanza una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil para adaptar y aplicar sus modelos educativos y esta organización es una de las 13 que ganan a nivel nacional esa convocatoria. Reciben de parte del IFE tanto el modelo para la participación equitativa como insumo y además reciben un apoyo económico y a partir de aquí entonces la organización diseña una adaptación del MEPE que imparte a un grupo de sus asociadas entre agosto y noviembre del 2010 y reporta resultados que cuando aquí en el IFE los analizan, pues se quedan sorprendidos porque realmente reporta resultados sobresalientes la organización. Entonces, en virtud de esto, en el 2011, la DCEYEC nos encomienda a un equipo, la maestra Gladys Añorbe, aquí a mi derecha, y a una servidora, hacer esta investigación de qué fue lo que sucedió en este caso. Siguiente lámina, por favor. Entonces, arrancamos haciéndonos 4 preguntas, ¿no? En principio, la punta del iceberg eran los eventos que estaba reportando la organización y que existía la sospecha, pero no la seguridad, de que efectivamente eran procesos de participación ciudadana. Entonces, la primera pregunta es si esos eventos que estaba reportando la organización eran o no eventos de participación ciudadana. Y luego, de ser eventos de participación ciudadana, pueden ser calificados como buenas prácticas de participación ciudadana. A partir de allí, entonces, siguiendo el hilo conductor del asunto, teníamos que preguntarnos si había relación entre esos eventos que estaba reportando la organización
y el taller que les habían impartido a estas mujeres indígenas totonacas. Entonces, en el fondo la pregunta es, ¿este fue un caso exitoso de formación? Y finalmente, si fue un caso exitoso de formación, entonces la idea era abrir la caja negra para poder descubrir dentro de las prácticas educativas de este taller cuáles fueron sus características, lo que nos conduce a el concepto y la idea de qué es una buena práctica de formación ciudadana. Siguiente, por favor. Entonces, como marco teórico es obviamente mucho más extenso, pero la idea general con la que levantamos la estructura para analizar este caso es en torno a la idea de la ciudadanía, pero la ciudadanía vista desde la visión de Marshall, la ciudadanía integral, que tiene el componente político, el componente civil y el componente social. Esta es una cualidad que se adquiere por ley, pero que para que pueda ser ejercida efectivamente por parte de cualquier individuo, necesita pasar entonces por un proceso de apropiación que se da a partir de procesos de formación. Entonces, en el fondo, ¿cómo estábamos concibiendo entonces formación desde esta perspectiva? Tiene que ver con transformar dimensiones subjetivas de los sujetos y específicamente esto lo operacionalizamos a partir de indagar 4 dimensiones subjetivas, la dimensión cognitiva, lo que la persona sabe, la intencional, lo que la persona quiere, la afectiva, lo que la persona siente y la ética, lo que la persona cree. Entonces, nuestra hipótesis es que si efectivamente un proceso de formación logra incidir en esas dimensiones subjetivas, entonces el sujeto se puede apropiar de la condición de ciudadanía y puede efectivamente ejercerla desde la conciencia de un sujeto de derecho, puede ejercerla además con la visión de ser un agente, es decir, una persona capaz de incidir y transformar el medio en el que se encuentra. Y eso debe ser capaz de verse a partir de comportamientos o conductas abiertas, tanto a título individual como colectivo. Siguiente lámina, por favor. El otro concepto clave que tuvimos que desarrollar para poder hacer este análisis tiene que ver con qué es lo que estábamos considerando buenas prácticas. Y entonces la solución que les proponemos va en 2 sentidos. En el caso de las prácticas de formación, llegamos a la conclusión de que una práctica de formación puede ser exitosa cuando alcanza el resultado que está esperando, pero que las razones de ese éxito no todas son transferibles a otro contexto. Y entonces aquí hicimos una distinción entre lo que llamamos los elementos no transferibles, que son razones que explican el éxito y que son lecciones que nos pueden dar ideas de estrategias, pero que además de eso, esas prácticas educativas pueden tener lo que llamamos elementos transferibles, modelos, herramientas, instrumentos, etcétera. Entonces, nuestro trabajo con este caso fue precisamente indagar qué de estos elementos no transferibles y elementos transferibles estaban presentes. Y en el caso de la participación ciudadana, el criterio que utilizamos para calificar si estábamos o no en presencia de una buena práctica fue tratar de descubrir si estas personas, en este caso las mujeres indígenas totonacas involucradas en esta experiencia, estaban actuando con una conciencia de ser ellas sujetos de derecho. Siguiente lámina, por favor. Entonces, esto nos condujo a un análisis de 2 eventos en particular. La organización estaba reportando que se hicieron 2 solicitudes que fueron lideradas por mujeres indígenas de 2 comunidades distintas, para que el IFE llevara hasta las comunidades módulos de credencialización. Estos no eran, digamos que estas no eran instrucciones que estaban en el taller, etcétera. Estos fueron cosas que fueron sucediendo durante o al finalizar el taller. Y para poder responder esta primera pregunta, entonces, tuvimos que armar un concepto de participación ciudadana que en principio identificamos en él 5 elementos, que fuese una acción colectiva, que fuese en el espacio público, que tuviera como justificación el hacer valer un derecho, que tuviera además un interlocutor dentro del espacio del poder público, cualquier agencia pública de cualquiera de los poderes, incluso el constitucional autónomo, que es el caso del IFE, y que además tuviera por intención el incidir en la voluntad de ese agente del poder público. Entonces, analizando este primer tipo de eventos, las solicitudes de los módulos de credencialización, lo que obtuvimos es que efectivamente cumplía con todos los requisitos y especialmente con el asunto de hacer valer un derecho.
aunque resultó muy interesante que estas solicitudes que hicieron y que acompañaron, en algunos casos estamos hablando de más de 300 personas que acompañaron la solicitud del módulo de credencialización. Los móviles sí, que estaban detrás, sí tenían que ver con hacer valer un derecho, pero no con hacer valer el derecho que nosotros, urbanos, mestizos, podemos pensar desde aquí de la ciudad, de que querían la credencial para ejercer derechos políticos, etcétera. En una de las comunidades, el derecho básico que querían hacer valer era no perder los beneficios que estaban recibiendo de programas sociales. En la otra comunidad, la líder sí estaba muy consciente de que si en el taller que ellas después replicaron en sus comunidades, si en el taller que ellas estaban dando, ellas estaban invitando a las personas a que votaran, no podían hacer esa invitación si no les otorgaban al mismo tiempo el instrumento para hacer valer esto. Entonces, la lámina que estamos en este momento, que ustedes están contemplando, las 4 columnas son las 4 comunidades donde analizamos eventos. Las 2 primeras columnas tienen que ver con el análisis de la solicitud del módulo de credencialización. Hicimos visitas a las comunidades y conversamos con las líderes que impulsaron esta acción y con algunas personas que acompañaron la iniciativa. Y a partir de allí es entonces que pudimos definir o no si estábamos en presencia de un evento de participación ciudadana en los términos que estamos proponiendo en este concepto. Entonces, el primer evento, las solicitudes de módulos, efectivamente, sí consideramos que son eventos de participación ciudadana de mujeres indígenas. Analizamos un segundo evento en 2 comunidades más. Resulta ser que estas mujeres, por primera vez en su vida, asistieron a una marcha en noviembre para apoyar la causa de la no violencia contra las mujeres. Y entonces pudiéramos pensar que tal vez no era interesante porque era muy obvio que ese no era un evento de participación ciudadana, por lo menos entendido desde los cánones de la academia. Sin embargo, consideramos que no era realmente una buena idea desechar el análisis de este segundo evento, porque si bien es cierto que la intención de esa marcha no era el incidir específicamente en la voluntad o en la agenda de una agencia pública, lo que sí sucedió fue que este fue un evento que nos demostró el grado en que estas mujeres se están apropiando efectivamente de la noción de ciudadanía dentro de su identidad, porque la cantidad de inconvenientes que ellas tuvieron que superar para poder estar en ese lugar a las 5 de la tarde cuando viven a 1, 2 o 3 horas de la ciudad, etcétera, por solo mencionar uno de los obstáculos, habla de ese grado de involucramiento. Si me pasan la siguiente. Muy esquemáticamente, lo que puedo decirles con respecto a los resultados de las 5 preguntas es, los 2 primeros ya se los adelanté, las solicitudes de los módulos, efectivamente, podemos considerarlas como eventos de participación ciudadana de mujeres indígenas. La participación en la marcha es una expresión de ciudadanía muy importante que nos habla de cómo se están apropiando de la identidad ciudadana, aunque no sea un evento de participación ciudadana. Sí pudimos probar que hubo una relación entre estos eventos reportados, tal como lo decía la organización civil y el taller que fue impartido. Y cuando analizamos en profundidad el taller, nos dimos cuenta que efectivamente es un caso exitoso de formación que tiene tanto lecciones a partir de los elementos no transferibles como buenas prácticas que pueden ser perfectamente trasladadas a otros contextos. Para hacer una explicación más detallada de qué encontramos ya directamente dentro de la práctica educativa, mi compañera, la maestra Gladys Añorbe, nos va a hacer el favor de darnos esa información. Gracias. Permítame presentar a la maestra Gladys Añorbe. Es normalista egresada de la Escuela Nacional de Maestros, socióloga, maestra en planeación y Desarrollo en la Educación por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Y tiene doctorado en Educación por la Universidad La Salle. Es educadora por más de 34 años con experiencia en diferentes espacios educativos, desde el nivel inicial hasta posgrado, y en educación no formal en la asesoría, ejecución y evaluación de proyectos de intervención socioeducativos desarrollados por diferentes organizaciones de la sociedad civil, en las áreas de educación básica de personas jóvenes y adultas o de la difusión de derechos reproductivos y sexuales de las y de los jóvenes, entre otros. Es consultora en asuntos educativos en México y en diversos países en Centroamérica.
Le damos la palabra a la maestra Gladys Añor. Gracias a todas y todos. Gracias al IFE por la oportunidad de realizar este estudio. Ya mi compañera les dio un marco general sobre el estudio que hemos venido realizando. Yo hablaré específicamente de lo que tiene que ver la práctica educativa de formación ciudadana. La siguiente, por favor. Ya ella también, mi compañera, les dio las preguntas, entonces le pediría la siguiente lámina. Me centraría en qué teníamos que revisar de la práctica educativa con respecto a… Perdón, me voy a levantar porque no puedo sentar. Con respecto a la práctica educativa. Generalmente estamos pensando que son modelos que hay que replicar, ¿sí? Porque ya está el modelo el MEPE, ya tiene toda una estrategia didáctica, una serie de actividades sugeridas, que entonces lo único que había que hacer prácticamente era replicarlos. Y queríamos ver cómo esto se había dado. Entonces, tomamos en cuenta que estos son los elementos de la práctica educativa donde íbamos a tener a los actores, el contenido, las institucionalidades educativas del IFE, como desarrollo de las competencias cívicas y específicamente el modelo pedagógico. Y lo que está en el centro es lo que teníamos que revisar con la misma experiencia que había sido, o sea, cómo se había dado esta gestión del conocimiento de los derechos de las mujeres indígenas, en este caso, cómo se dio esa gestión o esa manera de transcurrir las actividades que se dieron en el aula y la creación de los ambientes de aprendizaje y la evaluación. Evidentemente, si ustedes revisan la literatura van a encontrar otros elementos constitutivos de una práctica educativa, pero, gracias. Pero nosotros decidimos trabajar específicamente estos porque los otros estaban como más… no dependían pues de la educadora que estaba dirigiendo estos procesos. ¿Qué íbamos a analizar en cada uno de estos elementos? Los procesos, ¿dónde los íbamos a ver? En las evidencias de la planeación, ejecución y evaluación. ¿Y qué íbamos a buscar ahí en estos elementos? Bueno, ¿qué cosas había de este taller que lo hacían como una práctica, en una buena práctica de formación ciudadana? Y yo agrego algo para aprender. Porque si la dejamos como aislada, es una buena práctica y generalmente no va a responder a ciertos estándares de lo que nos imaginamos. Pero cuando nosotros decimos para aprender, adquiere otro sentido. Entonces ahí buscábamos obviamente la transferencia, la innovación, la congruencia, la coherencia, los recursos, las interrelaciones grupales que eran para nosotros importantes y obviamente los procesos intersubjetivos que se estaban moviendo. Buscábamos en el estilo… Buscábamos la concepción que tiene la educadora de sí misma y de la concepción de aprendizaje, su sentido común, obviamente el dominio del MEPE y una actitud crítica como para poder generar actividades que permitieran movilizar percepciones y preconcepciones dadas en las propias mujeres con las cuales trabajaba o incluso validarlas. Y que íbamos a revisar los productos, desempeños, logros explícitos e implícitos. Perdón. En ese sentido, ya con estos elementos nos fuimos y bueno, mi compañera ya les decía que sí, efectivamente había una vinculación, ¿sí? Respondiendo a las preguntas, entre el taller y las prácticas de credencialización que surgen ahí mismo, porque surge en el taller. O sea, también quisiera decir que hubo elementos que encontramos que son ajenos al taller, que no es la varita mágica el MEPE, pero que sí hay una estructura y un trabajo y una gestión pedagógica con la gente, permite como estructurar toda una serie de situaciones que las mujeres han ido recibiendo por otros lados, pero que no hay una columna vertebral que les ayude, ¿sí?, a concretizarlos en prácticas educativas, en prácticas concretas. Con respecto a las características del taller, que es una de las preguntas que mi compañera les decía, vamos a tener que este taller tuvo características particulares. Primero que nada, las destinatarias viven un proceso formativo que está fundado en los valores de sus propias comunidades. Y uno muy importante me parece que fue el compromiso.
son líderes de sus comunidades que tienen que replicar no solo el taller, sino todo lo que suceda en el Foremut, lo tienen que ir a compartir a su comunidad. Entonces, aquí había un compromiso de ir a replicar lo que habían aprendido. No son educadoras, no son gente que tenga una escolaridad muy alta, pero sí eran personas que tenían este compromiso y buscan, con apoyo de la educadora, en este caso, ay, se me olvidó su nombre, quien les ayuda a ir preparando, y muchas preparan los materiales para replicar una experiencia similar a la que ellas vivieron en el taller. Entonces, este compromiso, donde yo lo llamaría con todos los asegúnes de rendir cuentas, pero desde el sentido, desde las necesidades propias de la gente, es lo que hace que estas destinatarias tengan predisposiciones distintas a aprender, que no, a lo mejor no lo encontramos en muchos lugares donde los talleres son verticales y la gente es obligada a asistir, ¿no? Entonces, esa me parece otra. La mayoría de las mujeres, si bien es cierto que el concepto de ciudadanía todavía les es ajeno, no es así los derechos de las mujeres, pero además lo interesante de aquí es que sí los pueden, muchas de ellas los pueden concretizar en su hogar, que va desde no servirle ya el agua al marido si la jarra está aquí, y ellas lo verbalizan así. La otra es, el ambiente de aprendizaje incluye prácticas relacionales en las que valoraron y reedificaron sus discursos personales y sus percepciones en relación a sus condiciones para el ejercicio de una ciudadanía plena. Esta parte la hicieron con estas prácticas relacionales que estaban cruzadas por el sentido emocional de ellas mismas, y que va desde el cuidado, desde el cuaderno que eligen, ¿sí? O sea, para que ellas puedan escribir y tomar notas, que la educadora cuidó, por ejemplo, que fuera, con todo lo que a muchos nos pueda causar escozor, que fueran cuadernos de princesas, porque ellas son princesas. Con lo que nosotros digamos o no, ahí empiezan a remover percepciones desde la entrada. El espacio físico, por acá lo tengo, desde cuidar el espacio físico que se organiza con una perspectiva de género. Son mujeres que venían desde muy lejos, 4 o 5 horas a Papantla, y hacían su mandado, y había que destinar un espacio de donde dejar las bolsas y la comida que acababan de comprar. Algunas jalaban a los hijitos y ver. Bueno, desde eso es cuidar el taller, que a veces eso no lo consideramos en otras partes, ¿no? Y tiene que ver con el acomodo de las mesas, donde la gente puede pasar libremente sin interrumpir a las demás. La parte colectiva individual, parte colectiva individual, creo que lo apagué, así. El trabajo colectivo e individualmente logran reconstruir varias, que ya lo había señalado un poco, varias situaciones emocionales que se expresan en el taller y que la educadora tiene que tener, y tiene elementos para poder responder ante situaciones de crisis, porque además, bueno, es una educadora que ya ha estado ahí, más o menos conoce a la gente y ha podido responder a situaciones de crisis, porque sí mueve. Esta parte mueve muchas condiciones de ellas en el taller y en el ahí y el ahora. Otra, creo que ya la había dicho, otra tiene que ver con un proceso formado en los valores comunitarios, ya se los había dicho, donde el compromiso genera las disposiciones para aprender y transferir esos aprendizajes. Y una característica del taller es que estos procesos no son procesos únicamente cognitivos, sino que están atravesados por procesos emocionales, lo que va generando el desarrollo de competencias. No quiere decir que tengamos una competencia acabada, sino son procesos, la competencia es un proceso, y este taller viene a coadyuvar al desarrollo de esas competencias cívicas en las mujeres de Totonacapan. Creo que ya. Perdón.
Bueno, las conclusiones que podríamos decir sobre este proceso que pueden ser transferibles: uno, hacer las adaptaciones pertinentes a las particularidades específicas de los contextos a los cuales se van a formar; incluir un análisis general de las condiciones políticas, sociales, jurídicas, etcétera, del grupo social a donde vamos a formar; y sobre todo en este caso es generar estrategias vivenciales que permitan la movilización subjetiva y la identificación de cómo ciertos obstáculos de las condiciones de las mujeres indígenas impiden el ejercicio pleno de su ciudadanía. Incluir estrategias de carácter emocional para atender las respuestas emocionales que las mujeres ahí arriban, y que eso va a permitir efectivamente que haya una modificación de ciertas preconcepciones que se tienen. Y generar acciones en las que la identidad ciudadana, o sea, la gente que se consolide como agente, pues, a partir de que esta nueva identidad sea reconocida, en este caso del Foremut, por ellas mismas, ¿no? O sea, ellas mismas tienen que dar reconocimiento a las nuevas identidades, ideas que están teniendo, y que, bueno, no es motivo de esta plática, pero creo que cuando ya fuimos a las visitas y uno puede ver las diferentes comunidades, podemos ver incluso comunidades donde sí hay un enojo hacia ciertas condiciones que dicen ellas no deben de ser, y otras hacia qué hacer, pero que no hay herramientas para poder actuar, y que tiene que ver con herramientas colectivas, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nada más. Gracias. Vamos a darle la palabra ahora a la maestra Amanda Chávez Pérez. Ella nos va a presentar el análisis de un proceso que se ha venido viviendo con las mujeres de la comunidad huichola de San Andrés Cochamiata, en el municipio de Mezquitic, en Jalisco, donde han intervenido básicamente funcionarios y funcionarias del Instituto Federal Electoral y han implementado el modelo de educación para la participación democrática. La maestra Amanda Chávez Pérez es maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, y es licenciada también en Antropología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Actualmente cursa el doctorado en la misma casa de estudios. Ha sido ponente en diversos eventos académicos, y sus participaciones más recientes fueron en el Seminario Curanderos y la Transmisión del Don, evento organizado por el CIESAS DF, así como en el segundo coloquio Nuevas Perspectivas sobre el Chamanismo, el Curanderismo y la Brujería, efectuado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Le damos la palabra. Buenas tardes a todos por haber permanecido. Quisiera agradecer al Centro para el Desarrollo Democrático por el acompañamiento que le ha dado a este proyecto. Ha sido un acompañamiento a la par, intenso durante todos estos meses. El Instituto Federal Electoral, como organismo público, ahora enmarcado en una renovada definición estratégica nacional, aprobada para los 5 próximos años en materia de educación cívica para el desarrollo de la cultura democrática en México, ha asumido la responsabilidad de fomentar la coordinación entre diversos actores en materia de educación cívica. Asimismo, se ha propuesto dotar de los mecanismos y de los instrumentos que le permitan llegar a ejercer un preciso seguimiento permanente acerca de la eficacia causal de sus propios procesos de intervención educativa en la dinámica misma de la creciente o decreciente participación ciudadana efectiva detectable. Es en este marco que se busca identificar las experiencias significativas, calificarlas, darles un seguimiento adecuado y estar entonces en condición de precisar y confirmar la efectividad causal entre formación y participación ciudadana. Este planteamiento causal se sintetiza con la observación de una acción educativa sistemática. Estamos hablando de una acción prolongada a lo largo de varios años que se inscribe cuidadosamente en una suficiente comprensión y atención detallada a todos los cambios en curso del entorno educativo y sociocultural local y regional, así
como los muy importantes cambios en materia de comunicación y de circulación. En términos generales, el proyecto que a continuación les presentamos consistió en realizar un estudio en una comunidad huichola, ubicada en la Sierra Norte de Jalisco, la diapositiva, por favor, del estado de Jalisco, que de entrada abordaba las características particulares de una buena práctica de participación ciudadana, de tal manera que fue necesario documentar y realizar un trabajo etnográfico para poder sistematizar las experiencias y derivar de aquí un modelo que refleje las particularidades y generalidades entre la implementación de políticas de educación cívica y la experiencia de las mujeres indígenas. La comunidad en la que trabajamos forma parte del municipio de Mezquitic y pertenece al Distrito 01 de Jalisco. En este distrito se reconoce a 4 comunidades indígenas: San Sebastián Teponahuastlán, Santa Catarina Cuescomatitán, Tuxpan de Bolaños y San Andrés Coamiata. Territorialmente, San Andrés Coamiata es la comunidad más pequeña de la región y abarca la sección 1839 de Mezquitic. A continuación, les presentaremos algunas cifras y épocas que tienen como objetivo enmarcar la participación electoral y la relación que ha tenido la comunidad con el IFE, con sus funcionarios y la dinámica electoral. La siguiente. Históricamente, San Andrés o Tateiquie, que es el nombre que se le asigna a su comunidad, se ha caracterizado por ser el asentamiento serrano más participativo en los diferentes proyectos institucionales. Los funcionarios de esta Junta Distrital han registrado que los consejeros ciudadanos que han participado desde la elección de 1997 en los consejos distritales han salido de esta comunidad. En el proceso electoral del 2003 y del 2006 se instalaron 4 casillas, 2 en San Andrés Coamiata y 2 en San Miguel, que es una localidad que pertenece a la misma comunidad. En el siguiente proceso electoral, en el del 2009, se instalaron 6 casillas, o sea, 2 más. En la votación emitida en 2006 para presidente de la República, San Andrés Coamiata fue la sección con mayor participación electoral, dando un total de 1,836 votos. En 2009, para diputados federales, también fue la sección con mayor participación. Es así como poco a poco los ciudadanos y ciudadanas registrados en la lista nominal han ido aumentando, desde el 2003 hasta el 2009, que se le ha estado dando un seguimiento continuo a estas listas. En cuanto a la participación electoral de mujeres, podemos señalar que para el 2006, en la sección 1839, el total fue de 1,488 mujeres, y en las siguientes elecciones, en las del 2009, fue de 1,774. Podemos ver que en materia electoral, las comunidades huicholas de la Sierra Norte de Jalisco han ido avanzando en el ejercicio de este derecho ciudadano, sin olvidar que este ejercicio es reciente. Haciendo trabajo de campo y platicando con las autoridades y los ancianos de las comunidades, nos contaban que esto es un ejercicio reciente, que no tiene más de 40 años, que hace 40 años solamente se instalaba una casilla en el parque central del municipio, que queda a 2 o a 4 días de las comunidades, y ellos no bajaban a votar, y que incluso nunca eran informados del proceso de elección de cargos que estaban directamente relacionados con sus comunidades, como el cargo de regidor. También es importante recordar que aún con este panorama, este municipio, la población total, el 70% de la población total es indígena. Actualmente, en San Andrés Coamiata, no solo ha tenido relación con el IFE en tiempos electorales. La Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica impulsó varios proyectos educativos, uno sobre derechos y valores en la niñez, otro sobre derechos civiles básicos, además de implementar el modelo educativo para la participación democrática en la modalidad de talleres. El caso de San Andrés Coamiata partió de identificar y agrupar a las mujeres que han participado en todos o en la mayoría de los talleres impartidos por la vocal, así como a las mujeres que no asistieron a los talleres del IFE, pero que han sido funcionarias de casilla y han participado en proyectos o talleres formativos de diversa índole. El núcleo de
El núcleo del grupo de trabajo estuvo integrado por 7 mujeres, cada una con sus particularidades y a ritmos diferentes, pero se han ido formando como ciudadanas birraritari y como mujeres con capacidad de agencia al interior y exterior de su comunidad. Al no ser materia de este proyecto, evaluar el proceso de formación y participación de manera individual, se propuso implementar una serie de técnicas e instrumentos para recolectar la información, lo que nos llevó, por un lado, a realizar entrevistas con autoridades municipales y comunales, observar importantes prácticas de la dinámica sociopolítica huichola, como lo son sus asambleas comunitarias, así como un minucioso trabajo de gabinete que buscó documentar el trabajo formativo de educación cívica dirigido a un contexto sociocultural indígena. Para el caso concreto del grupo de mujeres con el que se estaba trabajando, se diseñó una serie de talleres que tuvieron como objetivo recuperar y ahondar en lo que fue su experiencia de participación en los talleres de formación ciudadana y de derechos civiles básicos impartidos por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Gracias a las entrevistas y al trabajo de gabinete, se lograron responder varias interrogantes acerca de si se han efectuado acciones educativas o no educativas para fortalecer la formación y participación de las mujeres birraritari, o qué prácticas sociales se efectúan y pueden ser reconocidas como procesos de participación ciudadana. Esto tanto a nivel comunitario como a nivel municipal. Pero fue en los talleres y en la cotidianidad comunitaria donde pudimos palpar lo que ha significado y en lo que se ha reflejado el trabajo de formación y participación ciudadana de las mujeres birraritari. La siguiente, por favor. La siguiente. Durante los 4 talleres se discutieron a amplios rasgos los derechos de las mujeres en sus comunidades, los derechos electorales, la participación femenina en contraste con la masculina, el costumbre, los conflictos agrarios, etc. Es imposible citar todas las intervenciones de las compañeras, pero podemos afirmar que los objetivos propuestos por la Vocal de Educación Cívica en sus diversos talleres han sido interiorizados y apropiados, no solo en el discurso, sino también en iniciativas y actividades que el grupo de mujeres ha realizado. Una de las conclusiones de los talleres es que las mujeres que han participado le pedían a la vocal que ahora impartiera un taller para formar multiplicadoras y que fueran estas las que difundieran esta información y este trabajo con las demás mujeres de la comunidad. Sin perder de vista al colectivo, vamos a detenernos en 2 logros que se expresan individualmente, pero que llevan a sus espaldas el esfuerzo y el apoyo de gran parte de las mujeres de la comunidad. El año pasado, la señora Trinidad Reza Mijares, que es una de las mujeres que ha participado en todos los talleres y actividades de formación y capacitación que ha impartido el instituto, se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo perteneciente a la estructura de autoridades agrarias. En las comunidades huicholas existen 5 tipos de autoridades: las agrarias, las civiles, las religiosas católicas, las religiosas tradicionales y el Consejo de Ancianos. Culturalmente, de estas 5 autoridades, solo en una, que son las religiosas católicas, tienen cargo las mujeres. Y el cargo que son de tenanches es de apoyar o ayudar a la función de los hombres. Fuera de este tipo de autoridades, no está establecido que las mujeres puedan ocupar o portar ningún otro cargo. Entonces, es de suma importancia que esta mujer ahora haya sido elegida para ser presidenta del Consejo de Vigilancia en una elección que estuvo integrada por 9 candidatos, 8 fueron hombres y por mayoría de votos fue elegida una mujer por primera vez en la historia. El segundo caso está caracterizado por una mujer joven que cuenta con una formación profesional en Derecho y con una larga experiencia en proyectos, talleres y trabajos políticos al interior y al exterior de su comunidad. Y que gracias a esta formación, ahora es la encargada de representar, ser la vocera y mediadora de toda esta comunidad en un conflicto agrario que se sostiene con una comunidad birraritari vecina, lo cual implica tomar la palabra y exponer en las asambleas
todo lo que sucede respecto al caso. La relevancia de participar en estas dinámicas sociopolíticas se adquiere cuando nos enteramos que en las primeras asambleas de la Sierra, que fueron instituidas por reglamentación agraria alrededor de 1965, solo se reunían una decena de comuneros, en donde solamente iban hombres y solo se hablaba de temas exclusivos de la tierra. Las asambleas actuales se realizan cada 3 meses, tienen una duración de 3 días, con un trabajo muy intenso, en los cuales podemos ver una participación multiforme a varios miles de hombres y de mujeres. El estudio documental de este caso se ha enfatizado la experiencia realizada por el IFE a lo largo de los últimos 6 o 7 años, una experiencia institucional que fue enfocando con buena sistematicidad y apreciable oportunidad el acompañamiento prudente de un proceso discreto y significativo de apropiación de responsabilidades y derechos ciudadanos por un grupo de mujeres indígenas de Jalisco. También es importante señalar que derivado de este proyecto de investigación surge una guía para identificar buenas prácticas de participación ciudadana, documento que está dirigido a los órganos desconcentrados del IFE y que tiene como propósito, en primer lugar, servir como herramienta de identificación de procesos relevantes de participación ciudadana efectiva, además de permitir conocer cuáles son los tipos de participación que prevalecen en las localidades. Se propone entonces a los vocales el uso de esta guía para que se pueda facilitar la identificación y sistematización adecuada de los casos de participación ciudadana, frecuentemente detectados por ellos mismos durante la implementación de los múltiples programas llevados por el IFE. Los datos generados por las observaciones, las entrevistas, las asistencias a asambleas comunales y los 4 talleres realizados advierte que la calidad del resultado obtenido en materia de participación por el IFE arroja algunas variables significativas. De entrada podemos decir que la experiencia que hemos estado revisando y documentando es un proceso de formación y participación de 6 años de maduración. Esta duración resulta de la temprana percepción de una dinámica con importante potencial de desenvolvimiento efectuada por parte de la vocal de Educación Cívica del Distrito 01. Ella pudo percibir esta dinámica en tanto que el proceso mismo de cambio participativo regional ya estaba en curso, tanto en la materia electoral como en otras dimensiones de modificación de la vida pública y de las instituciones sociales, administrativas y públicas. Segundo, esta vocal de Educación Cívica se ha sabido situar y enlazar en continuidad natural con las múltiples acciones evocadas arriba, emprendidas por otros actores e instituciones y todas concurrentes en el proceso, todavía más amplio y más duradero, de la modificación de la cultura sociopolítica de la región. Vemos hoy que las redes de comunicación, el equipamiento y la densificación de servicios ha ido modificando la morfología espacial de la zona, envolviendo en un proceso de transformación a las comunidades huicholas de la sierra, y es en este contexto que se ha insertado el trabajo de capacitación y formación en materia de educación cívica. De tal manera que la experiencia de formación por parte de la vocal con este grupo de mujeres Birraritari resulta en un caso de participación ciudadana efectiva. Tercero, es de insistir y reconocer que la eficacia lograda desde el IFE por esta vocal es una función derivada de una intensificada movilización de propuestas participativas manifiesta a través de intensas acciones educativas, cambiando de manera muy importante el panorama de la escolaridad y la relación entre sociedad y administración pública y local. Actualmente, en esta comunidad indígena, como en muchas otras del país, se está viviendo un proceso general de ampliación de escolarización y las mujeres indígenas de estas generaciones están sujetas a un fuerte proceso de cambio en cuanto a lo educativo, lo cual tiene incidencia en su propia formación, sus aspiraciones personales, sociales y ciudadanas. Es decir, los proyectos y acciones educativas y formativas que impulsó el IFE a través de la vocal de capacitación de educación cívica en esta comunidad indígena han potencializado procesos participativos y se han convertido en un elemento de suma importancia
pero es la concatenación de este y otros factores los que han detonado que poco a poco las mujeres huicholas sean parte de la construcción colectiva de su comunidad. Gracias. Los dos estudios presentados hasta este momento nos dan elementos para analizar de qué manera los procesos de formación ciudadana de educación cívica contribuyen a fortalecer las capacidades de las mujeres para la participación social y política. Pero sabemos muy bien que no solo es necesario impulsar los procesos educativos se retroalimentan y a su vez alimentan procesos de incidencia política. Y por eso presentamos también ahora el estudio titulado Identificación de propuestas y prioridades dentro de la agenda actual de las organizaciones de mujeres en torno a la participación política con equidad de género en México, que nos los va a presentar la doctora Natividad Cárdenas Morales. Es presidenta del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, así como integrante de la Red Iberoamericana para la Integración de Agendas Locales de Género, que agrupa a importantes organizaciones de España, Portugal y América Latina, dedicadas a obtener la paridad política y la igualdad en el ámbito municipal. Es doctora en Estructura Social y Desigualdades por la Universidad de Salamanca, España, coordinadora académica del Centro de Estudios Políticos de Acción Afirmativa, desde donde ha realizado numerosos proyectos e investigaciones, entre los que destaca el Diplomado Internacional de Estudios Avanzados en Género y Política, que realiza en convocatoria con importantes instituciones académicas nacionales e internacionales. Ha organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación seminarios sobre temas de impartición de justicia con igualdad de género. Ha realizado para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo importantes proyectos, entre los que resaltan las clínicas de derechos políticos y electorales y participación y empoderamiento de las mujeres en la Administración Pública Federal. A través de la presidencia del Consejo Ciudadano, Mujeres al Poder, impulsó la creación del Reglamento para la Capacitación, Promoción y Desarrollo del Liderazgo Político de las Mujeres, convocando a las secretarías de las comisiones de equidad y género de los principales partidos políticos, así como importantes organizaciones de la sociedad civil promotoras de los derechos políticos de las mujeres. Reglamento de vital importancia para evitar las prácticas desiguales en el interior de los partidos políticos. Dicho reglamento fue aprobado por el Instituto Federal Electoral en julio del año pasado. Ha participado como conferencista en numerosos eventos organizados por el Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Unión Iberoamericana de Municipalistas, el Instituto de las Mujeres de Zacatecas y el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, entre otros. Actualmente es integrante del Comité de Expertas y Expertos en Materia de Género y No Discriminación, creado por el Instituto Federal Electoral para coadyuvar, supervisar y monitorear las actividades relativas al Programa Integral de Equidad y Género y No Discriminación, a fin de consolidar el principio de no discriminación y la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres dentro de la institución. Le damos la palabra. Gracias. Durante el segundo semestre de 2010, tuve el privilegio de conducir una investigación financiada por el Instituto Federal Electoral sobre la agenda de género en nuestro país, desde la perspectiva de 10 de las más activas organizaciones de mujeres en el espacio público, contando con la colaboración de 10 reconocidas especialistas en el tema de evolución y perspectiva de la participación política de las mujeres en México, en un esquema de trabajo que combinó elementos cualitativos y cuantitativos y que metodológicamente sentaba precedentes acerca de cómo obtener y procesar sin riesgos para las participantes información delicada para sus carreras políticas, incluso comprometedora por parte de militantes y dirigentes partidistas. El enfoque aplicado se denomina encuesta Delphi y es empleado en investigaciones donde la confidencialidad de los datos personales de las participantes es muy importante y donde sin garantías plenas de confidencialidad, sencillamente no es posible entrevistar a personajes de nivel o grado de vinculación necesario con la toma de decisiones.
En la investigación, cuyos resultados describiré en unos momentos, buscábamos contrastar la agenda impulsada por 10 de las más visibles y activas organizaciones de mujeres contra la visión pragmática de mujeres militantes y directivas de los partidos políticos, comprometidas con el avance de la participación política de las mujeres, pero al mismo tiempo más sensibles y conscientes de los niveles reales de la voluntad política de cambio dentro de cada uno de los partidos políticos. Las organizaciones cuyas publicaciones y señalamientos públicos durante el periodo 2000-2010 fueron analizados en la investigación son Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres, Mujeres en Plural, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, Comunicación e Información para la Mujer AC, Instituto Griselda Álvarez AC, Academia Mexicana de Derechos Humanos, Red de Estudios de Género del Pacífico Mexicano, Red Nacional de Mujeres Munícipes, Coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y Red por la Vida y Libertad de las Mujeres. Y destacar, asimismo, que fueron entrevistadas bajo el esquema Delphi, para efectos de contraste, 25 políticas de alto perfil de todos los partidos políticos, cuyos nombres me reservo por las razones metodológicas a que he aludido con anterioridad. ¿Qué resultados se obtuvieron? En primer término, la identificación de 22 propuestas específicas que conformaban el núcleo de la agenda de género en el país en ese momento y a las que a continuación daré lectura. 1. Reformar la Constitución General de la República al efecto de incorporar dentro de su artículo 3 la búsqueda de la paridad de género en la integración de los distintos órdenes y niveles de gobierno como uno de los criterios sustantivos de la democracia entendida como forma de vida. 2. Reformar la Constitución General de la República al efecto de incorporar dentro de su artículo 115 la paridad de género como criterio sustantivo en la integración de cabildos municipales. 3. Establecer mecanismos legislativos específicos para garantizar la integración paritaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral. 4. Establecer mecanismos legislativos específicos para garantizar la integración paritaria de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 5. Establecer mecanismos legislativos específicos para garantizar la integración paritaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. 6. Ratificación senatorial de la designación por parte del Ejecutivo Federal de la Presidencia del Instituto Nacional de las Mujeres. 7. Instituir sanciones onerosas dentro del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a la violación por parte de los partidos políticos nacionales a la normatividad de cuotas de género en el registro de candidaturas por el principio plurinominal, mediante subterfugios o simulaciones que impliquen, a juicio de los órganos jurisdiccionales en materia electoral, intentos de fraude a la ley. 8. Instituir dentro del Código el empleo de fórmulas paritarias, es decir, fórmulas integradas por titular y suplente de un mismo sexo. 9. Elevar la cuota de género prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el registro de candidaturas plurinominales del 40% al 50%. 10. Eliminar las actuales excepciones previstas en el marco jurídico electoral federal al registro obligatorio de al menos 40% de las candidaturas plurinominales al sexo menos representado. 11. Hacer obligatorio que en los estatutos temporales que adopten las coaliciones electorales se respeten invariablemente, como mínimo, los derechos de las mujeres contemplados en todos y cada uno de los estatutos que rigen a los partidos coaligados en lo particular. Actualmente, uno de los efectos perversos de las coaliciones es la desaparición o desvanecimiento de los derechos políticos ganados arduamente por las mujeres dentro del marco estatutario de los partidos participantes. 12. Profundizar la armonización con respecto a la legislación federal en la materia, las legislaciones locales rezagadas en la promoción y protección de la participación política de las mujeres. 13. Reglamentar con precisión por parte de la autoridad electoral los conceptos válidos del gasto a que cabe destinar el 2% de las prerrogativas federales ordinarias que año con año los partidos reciben y deben destinar al liderazgo político de las mujeres. 14. Reforzar el alcance, transversalidad, permanencia y cobertura de los programas permanentes de capacitación sobre los derechos políticos de las mujeres y su defensa, ofrecidos tanto por autoridades electorales como por tribunales electorales. Derecho que no se conoce es derecho que no se ejerce. 15.
Reglamentar porcentajes mínimos obligatorios que dentro del presupuesto anual destinado a gastos directos de capacitación por parte del Instituto Federal Electoral deban asignarse a la formación política de las mujeres. 16. Reglamentar porcentajes mínimos obligatorios dentro del presupuesto anual destinado a gastos directos de organización por parte del Instituto Federal Electoral que deba asignarse a la promoción y participación política de las mujeres. 17. Crear conciencia y directivas específicas para el personal técnico a cargo de las tareas de fiscalización de los partidos políticos del Instituto Federal Electoral sobre las principales modalidades de infracción en la aplicación del 2% de las prerrogativas ordinarias destinado por la Ley al desarrollo de liderazgos femeninos. 18. Desarrollar jurisprudencia en el sentido de que al valorar los recursos interpuestos por mujeres en la defensa de sus derechos políticos y electorales, prevalezca por parte de los juzgadores la interpretación más amplia de la ley compatible con la norma constitucional que establece la igualdad fundamental entre hombres y mujeres. 19. Impulsar cuotas de género obligatorias de al menos un 40% en la integración estatutaria de los órganos de gobierno de partidos políticos en sus distintos niveles, distrital, estatal y nacional. 20. Reformar los marcos estatutarios de los partidos políticos nacionales para garantizar el estricto cumplimiento de ley en materia de derechos políticos de sus militantes mujeres y para establecer las instancias y procedimientos específicos para la defensa expedita y transparente de estos derechos, ampliando el concepto de interés jurídico de las promoventes de recursos en materia de derechos político-electorales de las mujeres a todas las militantes potencialmente afectadas por la medida recurrida. De esta manera, y tomando como ejemplo el tristemente caso de las Juanitas, no solo las candidatas preprogramadas para renunciar podrían acudir a las autoridades internas a ventilar sus quejas o demandas, sino todas las candidatas vinculadas al proceso comicial en cuestión, haciendo mucho más difícil los subterfugios y simulaciones. 21. Convocar desde la ciudadanía organizada a todos los y las candidatas a la primera magistratura de las distintas entidades federativas que tendrían comicios durante los próximos 2 años a suscribir un compromiso público solemne con las votantes de sus estados para la integración de gabinetes rigurosamente paritarios. Si se logra la paridad a nivel de gabinete local, es muy probable que por efectos cascada o contagio, los niveles de participación de las mujeres dentro de las administraciones públicas locales reciban un impulso substancial. 22. En el mismo sentido y con igual propósito, convocar desde la ciudadanía organizada a todos las y las candidatas a la presidencia de la República en los próximos comicios federales de 2012 a la firma de un compromiso público para la integración, en caso de que el voto popular les favorezca, de gabinetes legal y ampliado estrictamente paritarios, como un firme paso adelante en el proceso de consolidación democrática del país. Estos fueron los 22 elementos identificados del análisis de la agenda de género más visible en publicaciones y discursos durante el periodo 2000-2010. Ahora bien, ¿cómo ven las mujeres políticas dentro de los partidos esta agenda? ¿Qué tan relevante es? ¿Qué tan viable? Esta visión desde la Realpolitik quedó resumida después de varias rondas Delphi y de un detallado cernido metodológico en 8 conclusiones que a continuación presento. Existen amplios consensos en torno a una agenda común por parte de las 10 organizaciones de la defensa de los derechos políticos de las mujeres, cuyos pronunciamientos fueron objeto de análisis. El grupo de expertas partidistas reconoció en forma prácticamente unánime una amplia visibilidad a cada una de las 20 propuestas solicitadas por el panel de especialistas. Se trata de propuestas que están en el ambiente, de las que se escribe y se habla con frecuencia al interior de los partidos y de las organizaciones ciudadanas. No obstante, se registra también de manera prácticamente unánime una generalizada convicción de que los centros de toma de decisión dentro de los partidos políticos asignan hoy en día una baja prioridad en los hechos, tanto a la agenda de género en su conjunto como a las principales propuestas solicitadas en lo individual. Hay falta de voluntad política para impulsar nuevas reformas de ley a favor de una mayor participación política de las mujeres. Hay una suerte de agotamiento en las alianzas tradicionales con los centros de poder de los partidos que acompañaron a la agenda de género. Quizá por ello, una parte sustancial de las propuestas solicitadas se orientan más a defender lo logrado que a buscar grandes transformaciones.
Y quizá también por ello, varias de las propuestas ponen la mira en modificaciones a nivel reglamentario y jurisprudencial por parte de las autoridades y tribunales electorales federales, a quienes se percibe como aliados, que en modificaciones constitucionales o de ley secundaria que exigen como premisa un fuerte compromiso de los partidos políticos. Parte importante de las propuestas de la agenda licitada busca ampliar la eficacia del marco legal actual. Persigue evitar que la simulación y los subterfugios conculquen el derecho adquirido. En particular, el respeto irrestricto a las cuotas de género en el registro de candidaturas plurinominales y la transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de las partidas que la ley electoral asigna a las prerrogativas públicas que reciben los partidos políticos a la formación de liderazgos femeninos, conforman el trasfondo de muchos de los planteamientos. En la agenda licitada se registra un claro reconocimiento a lo mucho que falta por hacer dentro de la consolidación de la cultura de la legalidad democrática y de la igualdad de género. Mayor capacitación en estas materias es condición sine qua non para remontar los obstáculos que hoy se oponen a una mayor participación política de las mujeres. Y como aliados de este proceso formativo, nuevamente la agenda licitada asigna un rol preponderante al Instituto Federal Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Algunas de las propuestas más controvertidas a nivel de grupo de expertas partidistas fueron las que se refieren a la integración paritaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, del Tribunal Electoral y de la Suprema Corte. Aunque de muy alta visibilidad, fueron calificadas como de relevancia media o baja en el corto plazo. De hecho, son consideradas por algunas participantes más como expedientes en busca de espacios, cargos y posicionamientos personales para ciertas líderes al margen de la lucha electoral, que como avances netos para la causa de los derechos políticos de las mujeres. Dentro de las pocas reformas constitucionales que parecen factibles a corto plazo para el grupo experto, destaca la modificación en el artículo 115 a fin de prever la integración paritaria o con una cuota sustancial de género en los cabildos municipales, que es donde se da el mayor rezago en la participación política de las mujeres en México, y donde en teoría existirían menos reticencias de los liderazgos partidistas nacionales, menos involucrados en forma directa con este nivel de gobierno y menos afectados con una medida de esta naturaleza. A mi juicio, como responsable del proyecto, es posible advertir en una visión de conjunto sobre la agenda licitada y los niveles asignados de relevancia y factibilidad a cada propuesta, un giro radical hacia la conformación de una agenda garantista. Una agenda que se aleja de la mera retórica del derecho para abrazar el discurso del derecho exigible ante autoridad y ante tribunales. Y este es un cambio muy importante que puede sentar la base en un próximo futuro de la revitalización de la participación política de las mujeres en México. ¿Qué se puede decir sobre estas conclusiones a poco más de un año de distancia? Creo que se puede decir que la investigación tuvo boca de profeta. A pesar de valiosas iniciativas, la ley en lo esencial no ha variado, pero en materia reglamentaria y jurisprudencial el avance ha sido extraordinario. La nueva visión de la Corte en materia de la protección de los derechos humanos bajo una óptica garantista ha significado una verdadera revolución jurídica cuyos alcances apenas alcanzan a entrever. Por lo pronto, los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor del respeto irrestricto que los partidos deben observar en el cumplimiento de las cuotas de género en el registro de candidaturas ha sacudido de lleno al mundo partidista. La conclusión fundamental del estudio que hoy me gustaría enfatizar es que la ley también se hace a golpe de sentencias, que las mujeres políticas disponen hoy de un valiosísimo andamiaje jurídico nacional e internacional del que pueden echar mano para la protección de sus derechos. Ante los escollos, las trampas y las simulaciones que se oponen al avance de la participación de las mujeres en el poder público, hoy, más allá de la voluntad circunstancial de los procesos internos partidistas, la vía jurisdiccional se ha convertido, como ha ocurrido antes en los Estados Unidos y en Europa, el motor de cambio y promesa de equilibrio. Si sus derechos son conculcados, denuncien. Háganlo por ustedes, por todas las demás mujeres vinculadas a la política. Háganlo por México, porque las mujeres queremos la mitad del cielo, la mitad de la tierra, la mitad del poder. Muchas gracias.
Vamos a abrir una ronda de preguntas de 10 minutos para quienes quieran comentar o ampliar la información que nos han dado nuestros panelistas. ¿Sí? ¿Cuál fue la cobertura que tuvieron en este público? Estamos hablando de las cifras. ¿Cuál fue el porcentaje de cobertura que tuvo el MEP en esa comunidad de Veracruz? ¿Responde? No, no sé, tú nos dices si hacemos una... Vamos respondiendo, no veo. Otras manos levantadas no veo, entonces le vamos a ver. Formulemos entonces las preguntas. Y precisión, más bien, más que pregunta. La Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica es una, y su nombre es así, Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Y la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas es otra, la coordinadora está integrada en la alianza. Lo digo porque el nombre se dijo como coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Entonces yo creo que habría que cuidar esa parte, porque si bien somos dos organizaciones distintas, aunque la CONAMI es parte de la alianza, pero sí vale la pena diferenciar, ¿no? Y en ese sentido me llamó la atención esa parte. Y luego también ver dónde podemos obtener los resultados del estudio, ¿no? No sé si a través de Arminda o a través de usted, ¿no? Pudiéramos tener este estudio. Ah, ya, perfecto. Y luego se me hace interesante cómo se presentaron estudios sobre educación, sobre formación, en participación política a mujeres indígenas, pero me llamó la atención el hecho de que no se retomara como a las mujeres líderes que están ahí también, o no lo mencionaron al menos, ¿no? Como parte también de las compañeras que pueden participar en ese proceso de capacitación. Algo que hemos insistido nosotros es que si bien es cierto, hay aliadas y aliados en instituciones y en personas, pero también estamos solicitando y exigiendo que sean las mujeres, ¿no? Que seamos nosotras, pues, quienes podamos estar en este proceso y no solamente que nos vayan a estudiar y que luego se presenten los resultados, pues, ¿no? Eso creo que lo dije un poco en mi participación, ¿no? Yo creo que siempre es conveniente que cuando se presenten los resultados de algo puedan venir tanto la representación de la institución y otra de las compañeras, porque si no seguimos en el discurso, y bueno, ahí sí yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Y ni modo, pues me toca decirlo. Muchas gracias. Pedían también, gracias. Hola, buenas tardes. Una pregunta para la doctora Natividad Cárdenas. Me gustaría saber con base en qué elementos se seleccionó la muestra de mujeres expertices en el tema de género y si este tipo de selección tiene algún impacto en los resultados que se obtuvieron de los temas de agenciados sobre el género. ¿Una pregunta más? Entonces, ¿empezamos a dar respuesta? Muy bien. Con respecto a la primera pregunta de qué porcentaje puede tener o pudo haber tenido la cobertura de la aplicación del MEPE.
En nuestro caso, estamos absolutamente imposibilitadas de contestar esto desde ese punto de vista. Lo que podemos sí es, ahora con más tiempo, detallar qué evidencias sí obtuvimos. La organización, y con esto aprovecho para enlazar el comentario de la compañera, la organización, el Foremud, muy inteligentemente sembró en el espacio donde siente que podía florecer mejor la semilla, así de simple. ¿Y por qué digo que vinculo con el mensaje de la compañera? Porque una de las cosas que aquí no pudimos decir, pero me das en este momento la oportunidad de decirla, es que la organización empieza a trabajar en 2003, para 2011, para 2010 que hacen la invitación para seleccionar quiénes van a ser las personas de este taller, se seleccionan a 31 líderes de comunidades, efectivamente. No fueron seleccionadas al azar, sino que fueron seleccionadas mujeres que ya habían demostrado por su trabajo dentro del fondo y por otro tipo de circunstancias que ya tienen un nivel de empoderamiento. Entonces, es absolutamente cierto que los foreños, los que llegamos de afuera, no llegamos a hacer el rescate, ¿no? Realmente hay un trabajo previo. Inclusive hay un asunto muy importante que yo quisiera destacar, y es el hecho de que esta organización que trabaja con mujeres indígenas tiene uno de los componentes que es muy extraño verlos en general en las intervenciones que estudiamos, y es el componente de integralidad. Ellos han estado trabajando el componente social de la dimensión de ciudadanía a través de este trabajo en proyectos productivos. No simplemente les dan lana, también les han dado capacitación, y en ese proceso, antes de que llegara la herramienta del MEPE, lo que sucedió fue que ellos empezaron a incursionar en darles talleres o pláticas, más que talleres, sobre derechos humanos. ¿Cuál es el papel? ¿Qué es lo que hace el MEPE en este contexto? Lo que hace el MEPE en este contexto es darle estructura y darle oportunidad de reflexión y de consolidación a un proceso de apropiación y de empoderamiento que ya se viene desarrollando. Volviendo a la pregunta de las cifras de la compañera, entonces estamos hablando de que se dio el taller a 31 representantes líderes de las comunidades, y luego estas mujeres replicaron el taller en sus comunidades, pero tuvieron libertad para replicar, es decir, la consigna mínima es compártelo con tus otras compañeras socias del Foremud con las que trabajas proyectos productivos, pero muchas de estas mujeres hicieron mucho más que eso. Entonces, cuando llegan a las comunidades, algunas de ellas, por ejemplo, hacen alianza absolutamente espontánea, esto no se los pidió ni el IFE ni el fondo. Esto lo desarrollaron ellas por propia iniciativa. Unas hacen la alianza con oportunidades y entonces llevan el mensaje de lo que estaban viendo en el taller del MEPE a las pláticas de oportunidades y suspenden un rato las pláticas de oportunidades para darles estos contenidos, pero incluso no en forma de contenido, sino con estas metodologías experienciales, es decir, vivenciales, que la gente se lleve puesto lo que está viendo en esos espacios, sino simplemente que escuche, que escuche, que escuche, como que si fuera un cerebro vacío que nada más va a recibir conocimientos. Otras hicieron alianza con Procampo, otras hicieron alianza con otros programas sociales que hay en la zona, e incluso replicaron los talleres y las pláticas con padres de familia y con hombres que están agrupados en otros fondos indígenas, pero que son fondos nada más para varones, ¿no? Entonces, no te puedo hablar de cifras, pero lo que sí te puedo decir es que hubo réplicas desde la sala de la casa de una de las jóvenes, de las señoras que no se atrevía a hacer un llamado más grande para irse a la plaza o para irse a la escuela. Hasta hubo quienes pudieron hacer la réplica entre 80 y cientos y tantas de personas por estas alianzas con padres de familia, Programa Oportunidades, Procampo, etcétera. No sé si quedaron respondidas las dos. Abundando nada más en cifras, el fondo tiene más de 1.500 asociadas. Una última parte, me parece que es una experiencia sobre todo para quienes nos dedicamos a la educación de personas jóvenes y adultas,
y que estamos buscando prácticas o que es un campo no reconocido, esta es una experiencia y una lección para el campo de la educación de las personas jóvenes y adultas, de mujeres que ante una necesidad ciertamente económica han logrado traspasar las necesidades meramente económicas para instalarse en otras, para darse cuenta de otras situaciones y que empiecen a resolverlas, en este caso desde un sentido colectivo. Nosotros sí quisiera decir que hicimos el año pasado en la Red de Educación de Personas Jóvenes y Adultas, que trabajamos el tema de interculturalidad, hicimos una invitación, Marianela y yo estamos en esa red, hicimos una invitación al IFE y a las educadoras. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento de la investigación creíamos que buena parte estaba en las educadoras, no porque la otra parte no estuviera, sino que sí creíamos que buenas prácticas también estaba centrado en las características de un o una educadora, en este caso eran educadoras, de personas jóvenes y adultas, ¿no? Hoy, cuando analizamos las evidencias y demás, vemos que estas líderes, que además son líderes que son elegidas en su propia comunidad, o sea, no tampoco es sino son elegidas en su propia comunidad, tienen una serie de compromisos que van más allá de la repetición de contenido, sino que sí hay una necesidad de ayudar, coadyuvar o desarrollar en sus compañeras competencias distintas en donde ellas se puedan empoderar. Entonces yo creo que esa parte que no es transferible hacia otros contextos, porque aquí son líderes, ¿sí?, y elegidas en las comunidades, es un elemento que hace esta experiencia como una buena práctica educativa de formación ciudadana, yo digo, para aprender, ¿no? La investigación que les presenté tuvo una duración de 3 meses. Fue una investigación pequeñita, fue más bien, empezamos con una recopilación de una década de las organizaciones que les mencioné, viendo cuáles eran sus propuestas. Sí, algunas pedían que la paridad, otras en este lapso que pedían algunas la reglamentación del 2%, en fin, analizamos cuáles fueron sus principales cuáles eran sus principales peticiones, cuáles eran sus principales requerimientos para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres. Hicimos un catálogo con todas estas, identificamos alrededor de 50 y después de esas 50 convocamos a expertas de los partidos políticos, eran ellas presidentas del Instituto del Organismo Interno de Mujeres, bien tenían trabajo partidista con mujeres, en fin, tenían algo que ver, una relevancia especial con el tema de las mujeres. Entonces, les presentamos las 50 propuestas, los 50 puntos de agenda, y sobre esas les preguntamos a estas expertas, que fueron 25, ¿cuáles consideras que son los más importantes? Y como les comentaba, el proceso Delphi, la encuesta Delphi, significa ir eliminando una serie de momentos. El primer momento podría ser, identificaron 30. Después de esas 30, ¿cuáles les parecían las más importantes? Así hasta llegar al número de 22. Era una investigación, se podría decir que hasta cierto punto medio interna, porque permitiría al Instituto Federal Electoral saber cuáles son los insumos, como un insumo. ¿Qué están pensando las mujeres que se dedican a los temas de derechos políticos sobre los derechos políticos? ¿Qué van a proponer? ¿Qué quieren? Y varias de las cosas que se identificaron en enero del año pasado, durante todo el año pasado y los primeros meses de este año, pudieron tener una viabilidad o, decirlo en términos muy coloquiales, se hicieron realidad, ¿no? Como el caso de que no existan Juanitas, ¿no? Como el caso de que deben los partidos políticos cumplir la cuota, como el caso del reglamento del 2%, que en enero del año pasado no teníamos y que fue una de las peticiones en específico del Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres. Entonces, fue el proceso. No implica nada más, sino un palomeo de los principales puntos de las organizaciones. Eso fue la base metodológica, fue algo muy sencillo,
pero ni tanto, ¿verdad? Porque finalmente vimos que varias de las cosas por las que habían luchado o que estaban en la agenda de las organizaciones lograron tener eco. Entonces, bueno, pues eso fue. Y aprovechando, perdón que me meta en temas que no son míos, pero bueno, finalmente sí, el que se hagan investigaciones como la que ustedes presentaron, pues es algo bastante importante porque traslada el conocimiento o traslada el ámbito de acción. No sé si habíamos identificado 5 organizaciones de mujeres indígenas que trabajaban con el tema. Con trabajos como el de ustedes se pueden identificar otras organizaciones, otros liderazgos de mujeres indígenas para también irnos más allá al lado de la carretera, como decían los del Instituto Federal Electoral. Entonces, bueno, a mí me parece que es algo muy interesante que existan estas organizaciones y también que a través de ellas pues se puedan ir detectando nuevos liderazgos, ir detectando nuevos conocimientos, ir trabajando con mujeres indígenas de otras organizaciones, e incluso hasta ir creando organizaciones indígenas con estas compañeras nuevas, ¿no? Entonces, pues las felicito. Sobre este comentario que decías, es una realidad que al menos en la sierra, seguramente en muchas otras comunidades, las mujeres desconocían muchos de sus derechos, ¿no? Y lo hicieron explícito durante estos talleres que dio la vocal de capacitación, ¿no? Entonces, una vez ya formados, ¿no?, y socializados estos derechos, las mujeres, estas líderes de las que hablas, o no tan líderes, pero que les importa difundir esto, lo que han pedido es justo eso, ¿no?, ser multiplicadoras de todo este conocimiento que se han apropiado a partir de estos talleres implementados por la vocal. Y sobre la participación de las mujeres, justo el Centro para el Desarrollo Democrático y CIESAS, hemos estado trabajando para que vengan las señoras que participaron el 22 y 23 de marzo en la Casa Chata del CIESAS. Va a haber una sesión donde van a estar exponiendo su punto de vista de todo este proyecto. Entonces, Sí. A propósito de la intervención de Fabiola, y ya para cerrar, porque ya sigue la siguiente mesa. Sí, Fabiola, o sea, entiendo el punto de lo que comentas y lamento realmente que no haya estado aquí una de las participantes de las investigaciones, de ambas investigaciones que se presentaron en materia indígena, porque no fue tanto como ir a observarlas. O sea, no es el punto. Ellas estuvieron participando dentro de la investigación, de hecho son parte de la investigación. El resultado no es eso de que se fue y se les observó. Ellas son parte activas de la investigación. Y ya es decir, los resultados están a su disposición, ¿eh? Es una investigación que coordinó una, la de CEIEC, otra el centro, pero que están a disposición de todo el público. Tanto vamos a hacer una presentación ya mucho más amplia. Tenemos muchas investigaciones. Esta es una probadita de lo que se ha hecho, tanto la de Natividad como la que coordinó el centro, como la que coordinó la de CEIEC. Aquí están las investigadoras, pero no es una observación. Ellas han sido parte activa y tan han sido parte activa que son líderes hoy en día en sus comunidades. Esto que nos comentaba Amanda, que van a venir las líderes de Huirráricas, pero además vamos a tener un evento aquí organizado aquí en el instituto que se llama Democracia Intercultural, que va a ser el día 26 de este mes y que están todas y todos ustedes invitados, donde van a venir a participar más activamente las comunidades, las líderes, los líderes jóvenes, mujeres, hombres, de las comunidades indígenas, porque han sido parte activa de todos estos eventos, ¿no? Y porque de eso se trata. Y el evento es democracia intercultural, y de lo que nos comentaba Amanda. Y también tenemos esa semana, es toda una semana con la Junta Nacional Electoral de Perú, que vienen a intercambiar experiencias con el IFE en relación a los programas y las políticas que ha llevado a cabo el instituto en materia de interculturalidad, y nosotros con ellos también a decirles qué es lo que estamos haciendo. Y lo que tú comentabas, ¿no? Esto no hay que dejarlo, porque si no, no es un pasito para atrás, son muchísimos. Y ahora sí que para atrás ni para echar vuelo, ¿no? Ni para tomar vuelo, perdón. Entonces sí, muy buena tu observación, pero quizás fue la impresión, pero no ha sido para observarlas ni mucho menos. Son parte activa de estas investigaciones. Gracias. Agregar una última situación. En el caso del Foremud, es una organización
que incluso no tiene ni sistematizada su propia historia. Entonces a nosotros nos tocó hablar con cada uno y cada una nos va contando una parte de la historia. No es una organización que está empezando como a vincularse con otras experiencias, pero digamos que apenas inicia, ¿no? Y no es de que a los 6 años ya quienes tenían ahí traían una experiencia política y ya se empezaron a vincular, no. El caso de Foremut es un caso, me parece muy interesante porque con ellas incluso nosotros nos comprometimos a regresar para reconstruir parte de la historia que no está en esta investigación y que bueno, vamos a cumplir nuestro compromiso, que tiene que ver con la memoria de las organizaciones. O sea, tienen un trabajo muy importante que incluso ya están yendo más allá de recibir fondos federales y sin embargo no han podido, no han logrado sistematizar su historia y como es organización hay muchas otras, pero en el caso de Foremut son mujeres que incluso procesos de formación, capacitación para llevar las cuentas no los han tenido y sin embargo a pesar de todas estas situaciones han podido traspasar la inmediatez económica para instalarse en otros procesos, ¿no? Entonces, nada más. Bueno, pues agradecemos mucho a las investigadoras presentes el haber recuperado el saber y la información útil de las prácticas de diversos grupos y organizaciones ciudadanas que han estado participando tanto en estos procesos educativos como en los procesos de incidencia y de ponerlo a disposición del instituto y a disposición de todas las personas y de las instituciones que estén interesadas en promover pues esta participación en condiciones de igualdad de hombres y mujeres. Nos queda pues el reto más claro de que este camino de vincularnos cotidianamente y en tareas muy concretas con la academia, con las líderes de las organizaciones sociales indígenas y también con otras instituciones, pues es el que tenemos que seguir para ir construyendo colectivamente estos procesos y que haya siempre mejores cauces, ¿no? para lograr el objetivo. Entonces les agradecemos mucho la presencia a todos, a todas y cerramos la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias a las investigadoras que participaron en la mesa, gracias a la moderadora Estela. Les comento que la recopilación de las investigaciones que se presentaron en la mesa están en un disco que lo pueden pedir afuera donde se registraron. A continuación vamos a llevar a cabo la mesa redonda Arte y Democracia, la cual va a ser moderada por la maestra Rosa María Cano Melgoza, directora jurídica del Instituto Federal Electoral.